Y Charito Calvachi Mateico. Hola amigos, bienvenidos a Entre Nosotros, otro programa de las vidas impresionantes de los inmigrantes. Yo soy Charito Calvachi Mateico. Y yo soy Carla Guerrón Montero. Yo soy doctora en Antropología Cultural y Aplicada y trabajo como profesora titular en la Universidad de Delaware. Una de las áreas que investigo es el estudio del turismo como un vehículo para comprender la construcción de identidades en América Latina. Y traes tanto por esa razón a nuestros comentarios, Carlitas. Yo soy la presidenta de la coalición Votamos We Vote, dedicada a involucrar cívicamente a la comunidad latina e hispana en todos los aspectos importantes de esta democracia para que se sienta su participación y poder político y cultural junto al de todos los demás, porque tenemos que compartir en este país. Como profesional, trabajo en el campo de la justicia restaurativa, promoviendo diálogos de profundo respeto para satisfacer las necesidades de aquellos afectados por crimen y diálogos para enmendar el mal causado por todas las cosas que causa el crimen. Así es, Charito querido. Y como siempre les vamos a recordar que este es un programa de la coalición Votamos We Vote y agradecemos por ende a uno de sus miembros, ACLU de Delaware, y también a nuestros auspiciantes, el Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle, el Fondo Ars Canon, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y la ZMX 93.9 FM por apoyarnos a que este programa llegue a todos ustedes. ¿Y de qué se trata este programa? Este programa es un espacio que se ofrece a todas aquellas personas que hemos venido de diferentes partes de América Latina por una serie de razones para buscar una mejor vida. Este es el lugar donde nos encontramos para conocernos y para inspirarnos. Y entre nosotros, por esa razón, Carlita, trae historias vivas. Les hace a ustedes los protagonistas de su propia narrativa. Es su voz la que llega a la audiencia para consolar, para alentar y para promover solidaridad. Si están viéndonos en la ZMX 93.9 FM Facebook Live, déjenos saber qué es lo que les gusta de este segmento, sobre qué temas les gustaría que nos refiramos y sobre todo si ustedes quieren ser invitadas a Entre Nosotros. Así es, Charito querida, y me olvidé de comentar que estamos felices de tenerte de vuelta. La semana pasada te extrañamos muchísimo. Así que, queridos amigos, para el día de hoy tenemos la suerte, la fortuna de conocer a una persona maravillosa, a una activista en el movimiento de trabajadores agrícolas. Su nombre es Lupe Gonzalo y le queremos dar la bienvenida con muchísimo cariño a nuestro programa. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Charito, por la oportunidad y pues ojalá que podamos compartir mucho juntas y poder aprender también de todo lo que estamos haciendo. Así es. Estamos tan interesadas, Lupita, en saber sobre tu activismo. Sí, y con toda la sinceridad y la comodidad, cuéntanos algo de dónde vino todo este activismo, de qué parte de tu corazón, de tu mente, qué es lo que te hizo conectarte y aceptar ese llamado de ser una activista por las voces de aquellos que no tienen voz o que tienen miedo de tener una voz. Así es, bueno, pues gracias. Pues yo soy originaria de Guatemala y pues como todo, ¿no? Migrante, cuando uno viene aquí, viene uno buscando una oportunidad, como mencionaron, para poder trabajar, poder alimentar a nuestra familia, poder darles una vida mejor, ¿verdad? De la que nosotros hemos vivido. Y muchos tal vez de aquí pues saben la pobreza que afecta a nuestros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, pues con esa idea, ¿verdad? Llegué aquí a los Estados Unidos. Pues yo crecí en los campos y obviamente pues trabajar en los campos aquí es algo que pues yo pensé pues es algo que está relacionado conmigo, ¿no? Entonces empecé a trabajar en los ranchos acá en Florida
hay la industria agrícola de tomates, específicamente a lo que yo me dediqué por 12 años, trabajando de lunes a domingo, pero ya estando ahí, pues me di cuenta que no es fácil el trabajo que uno hace, ¿verdad? El trabajo es pesado, con el calor de la Florida, muchas veces pues afecta bastante a uno, es cansado cuando uno sale del trabajo, llegas a la casa y pues te echas un baño rápido a cocinar. Entonces, pues aparte de eso, como trabajadores, ¿verdad? Dentro de la industria uno pensaría, oh, bueno, estamos en Estados Unidos, aquí vamos a ganar bien, pero la verdad es que eso no es así. El trabajo en la industria agrícola no es bien pagado. Uno como trabajador, pues no recibe a veces el sueldo que le ofrecen a uno. Entonces uno tiene que echarle más ganas al trabajo para poder sacar un poco al final de la semana. Y muchas veces los patrones cuando te llevan a trabajar te ofrecen y a veces te dicen al final de la semana, oh, no rendiste mucho, no, porque un trabajador en las labores no gana por hora, uno gana por cada pieza. A nosotros nos dan como una cubeta de tomate y las tenemos que llenar. Esa cubeta pesa como 32 libras y a veces nos piden más, entonces llega a pesar más y solo nos pagan 50 centavos por una cubeta de 32 libras. Entonces, aparte de eso, tenemos que correr como 100 pies para ir a dejar la cubeta en unas cajas de tomate. Pero aparte de eso, vienen los abusos, no solamente el salario bajo, el robo de salario, pero también lo que es, falta a veces el agua, no nos ponen agua para tomar, o los baños a veces no están accesibles, el acoso sexual para las mujeres dentro de la industria, porque ese trabajo también lo hacemos mujeres, no es solamente hombres que lo hacen, pero para las mujeres el acoso sexual es como el pan de cada día, o sea, por parte de los patrones o por parte de los supervisores, a veces hay contacto físico que uno no desea, ¿verdad? Te tocan o muchas veces te dicen comentarios vulgares o pues yo imagino que muchos conocerán ese tipo de comentarios que qué rica estás o mira, ¿por qué no aceptas a salir conmigo? Yo te aumento el salario. Entonces, como muchas cosas de esas se ven dentro de la industria, ¿no? Y muchas veces uno como trabajador no puede reportar esos abusos porque la amenaza que existe también es grande. Muchas veces te dicen, pues si tú reportas a la policía, primero te van a preguntar tus papeles o primero te van a preguntar dónde vives, como pedir información y vas a salir perdiendo, ¿no? Entonces, como uno tiene miedo, uno no puede decir o simplemente no te voy a traer a trabajar mañana, ¿verdad? Y uno pues es el único trabajo que tiene, uno vive al día con ese trabajo. Entonces uno no puede tener la opción de dejar ese trabajo para buscar otro mejor, porque igual si voy a la industria agrícola, el abuso sigue ahí, sigue presente. Aunque uno cambie de trabajo, todavía el abuso sigue ahí. Entonces, el no tener una voz dentro del lugar de trabajo te hace más vulnerable en caer estas situaciones. Y pues en los casos más extremos, trabajadores que han enfrentado lo que es esclavitud moderna, ¿no? Entonces, todos estos problemas existen dentro de la industria, en cualquier lugar que uno vaya, ¿verdad? Entonces, pues pasaron como 12 años de que yo estaba trabajando en la labor, viviendo estas situaciones, al igual que todos los compañeros en el rancho donde yo estaba trabajando, pero no sabía nada de activismo, como ustedes estaban diciendo, porque de lunes a domingo era trabajar, llegar a la casa y estar preocupada de que al día siguiente, ¿qué voy a hacer? Me voy a topar con esta persona que me está acosando y no hay como espacio, ¿verdad? Aunque vivía en Immokalee y había una lucha en Immokalee, yo no estaba tan conectada con esa lucha, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo empecé? Fue que en tantos años que la coalición había luchado por derechos humanos para proteger los trabajadores, el rancho donde yo estaba trabajando
fue uno de los ranchos que también entró bajo este programa que ahora le llamamos Programa por Comida Justa, en la cual el equipo de la coalición vino al rancho donde yo estaba trabajando. Nosotros le decimos ranchos, pero como fincas o labores, ¿verdad? Ellos llegaron ahí a donde nosotros estábamos trabajando, nos juntaron y empezaron a hablar de nuestros derechos, que ahora los trabajadores van a tener acceso a agua limpia para tomar, van a tener sombra en los lugares de trabajo, tomar descansos, pero lo que más despertó en mí el interés fue sobre el acoso sexual. Mi compañera Nelly en ese tiempo pues ya era staff de la coalición y ella pues empezó a explicar un poco sobre el acoso y obviamente cómo lo vive uno, ¿verdad? Pero que ahora bajo el programa de comida justa las mujeres podemos reportar este acoso, que las mujeres podemos tener una voz en nuestro lugar de trabajo y que las consecuencias no van a ser para nosotras, que las consecuencias va a ser para aquellos patrones o compañeros de trabajo o supervisores que no están siguiendo con estas reglas, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues para mí fue algo motivador, porque yo en una década jamás había escuchado de que uno como mujer podía reportar el acoso, o que podíamos tomar descansos, o que los trabajadores ya no íbamos a ser robados de nuestros salarios. O sea, fue un cambio bastante grande. Pero también, como ustedes imaginan, ¿verdad? Como, ok, esto es cierto, como de dónde viene todo esto, ¿no? Porque uno ha vivido tantas malas experiencias, uno no sabe, ¿verdad? Si ese es algo real. Pero con los años trabajando ahí, uno se da cuenta que sí es real. Uno se da cuenta que este programa realmente sí vino a cambiar nuestras vidas. Muchos patrones de los ranchos donde yo trabajé fueron despedidos de las compañías porque ellos no querían cumplir con este código de conducta. Y algo muy importante para mencionar es que este código de conducta fue creado por los mismos trabajadores de la comunidad de Immokalee. En Immokalee, pues la comunidad migrante es bastante grande, ¿verdad? Gente que viene de México, de Guatemala, de Haití, algunos otros países centroamericanos. Como pueden imaginar, una comunidad de diferentes idiomas, ¿verdad? Porque también en pueblos, hay pueblos de comunidades indígenas, pero toda esta comunidad se unió para luchar por estos derechos. Todos estos trabajadores empezaron a organizar entre ellos mismos para acabar con estos abusos y prevenir que el acoso sexual siga pasando. Entonces, es un movimiento de trabajadores, dirigido por trabajadores. Entonces, también como los trabajadores empezaron a ir a presionar a las grandes corporaciones, porque este programa no es algo que se creó así nomás de la nada, sino que hubo marchas, hubo huelgas de hambre, hubieron paros laborales, hubieron ayunos, hubieron protestas para presionar a las grandes corporaciones. Entonces, con 14 corporaciones que firmaron acuerdo con los trabajadores, fue que se empezó a implementar este programa, que me protegió a mí como mujer y que protegió a las mujeres que estábamos trabajando en esos ranchos y a todos los trabajadores en general, porque había mucha discriminación, había mucho abuso verbal, abuso físico, pero esto paró. Esto paró desde que se empezó a implementar el programa de comida justa. Entonces, hemos tenido grandes victorias por juntar a los trabajadores de que estaban cansados de que estos abusos siguieran pasando, de miles de trabajadores que dijeron vamos a poner un alto a esto porque no somos máquinas, somos seres humanos, somos trabajadores que producimos comida para alimentar a todo un país. El trabajo de nosotros es importante. El trabajo de miles de personas en las empacadoras, en los restaurantes, en la construcción, en las jardinerías, es trabajo importante y tenemos que organizarnos como trabajadores para poder eliminar esos abusos. Y yo sé que es difícil, ¿verdad? Yo lo sé por experiencia propia, ¿verdad? Que a veces es fácil decir, hagamos esto para eliminarlo. No es fácil, pero sí se puede lograr si es que uno se organiza como trabajador. Los afectados son los que tienen que empezar esta lucha para poder eliminar
los abusos. Entonces, esto es algo bien importante. Adiós. ¿Sabes qué? Me siento tan inspirada de que la gente decidió conversar de uno al otro y yo quisiera entender ese inicio. ¿Cómo tú conoces que en verdad se inició? Porque tú le conociste cuando ellos ya estaban organizados, pero ¿qué te contaron de cómo fue la primera reunión? ¿Quiénes fueron los primeros? Porque la razón por la que quiero esto es porque te están escuchando personas que pasan por lo mismo que tú dices. Pero la diferencia es aquí en Delaware, es la industria avícola, la industria que le dicen landscape, o sea, de los jardines, la industria de las construcciones, donde no hay tantas mujeres, pero sí debe haber unas cuantas, pero el abuso es generalizado, la explotación y que les quitan el verdadero salario por los mismos latinos incluso, que llegan a ser supervisores o dueños de constructoras. Así es que el hecho de que te pregunto esto es para que la gente pueda visualizar cómo empezó, porque yo no he visto aquí esa organización. Hay sindicatos, sí, pero no he visto la organización que viene de abajo, de las masas que están sufriendo lo que ustedes sufren. Sí, bueno, en la coalición ahorita hay personas que cofundaron la organización, entonces nosotros ellos siguen eso, ¿no? Nosotros tenemos juntas comunitarias cada miércoles y eso es algo que se empezó a hacer alrededor de los años 90, cuando empezó este grupito de trabajadores a hablar entre ellos, ¿verdad? De esos problemas que estaban pasando. Ellos empezaron a juntar como entre los mismos trabajadores qué podían hacer para eliminar eso, ¿no? Ellos usaban mucho lo que es la educación popular, porque como digo, venimos de diferentes países, entonces la educación popular creo que es algo que se pasa normalmente en Latinoamérica, ¿no? Y en otros países donde nació el verdadero educación popular, de ahí aprendemos, ¿verdad? Lo que es a través de dibujos, hacer reflexiones, a través de videos, hacer reflexiones, que eso está conectado con nuestra realidad. Como dices, son trabajadores avícolas que aunque tal vez es diferente la industria, pero el abuso es igual, sigue existiendo. Entonces, eso es algo que empezaron a hacer estos trabajadores. Muchos ni están ahora en Immokalee, muchos se regresaron a sus países o se fueron a otros estados, pero dejaron algo que fue como decir, poner la primera piedra y nosotros conseguir el camino, ¿no? Y hay un compañero ahí en la coalición que él sabe, ¿no? Porque él ha estado ahí desde el principio. Entonces, hablar sobre los problemas, cómo llegar a eliminar estos problemas. Como digo, en el principio ellos organizaron paros laborales. Ellos dejaron de trabajar por 2 semanas. Pero, pues, como saben, ¿verdad? Cuando un trabajador vive al día, 2 semanas de no trabajar, es como mucho, porque cómo va a pagar la renta, cómo va a pagar los biles, ¿verdad? Pero lo que sí hizo la diferencia fue cuando empezó la campaña por comida justa, cuando los trabajadores fueron directamente a las corporaciones, ¿verdad? Empezaron a presionar a Taco Bell en ese tiempo, ¿verdad? Llevando 3 demandas. Una es que Taco Bell pagara 1 centavo más por cada libra de tomate y que ese dinero vaya distribuido directamente a los trabajadores para poder ayudar en el salario del trabajador. También crearon el código de conducta que fue creado, como dije, por trabajadores. En la misma comunidad se reunían para escribir ese código de conducta. ¿Qué queremos como trabajadores que cambie? Entonces, pues los trabajadores pidieron derechos básicos, dijeron, pues queremos agua, simple y sencillamente queremos agua para tomar, queremos sombras para tomar un descanso cuando nosotros estamos cansados, que haya un descanso, que nadie se enoje con uno, ¿verdad? También, pues que se incluya 0 tolerancia para el acoso sexual, porque las mujeres estábamos enfrentando mucho esta situación.
y cero tolerancia para la esclavitud moderna. Hay que prevenir que sigan pasando casos de esclavitud porque estaban saliendo casos de esclavitud moderna en la labor. Y también pues que el trabajador tuviera una voz, que el trabajador pudiera reportar estos abusos sin miedo a perder el trabajo, sin miedo a ser amenazados, ¿verdad? Y que las consecuencias no fueran para el trabajador, ¿verdad? Entonces, esto fue algo que los trabajadores escribieron, que los mismos trabajadores dijeron, esto es lo que queremos. Cuando las corporaciones firmaron estos acuerdos, eso es una victoria grande para los trabajadores, porque ahora se ven los cambios, porque ahora ese código de conducta que los trabajadores en Immokalee escribieron se está cumpliendo. Entonces, eso fue como empezaron los trabajadores a juntarse ellos mismos, a ver cuáles son los problemas, cómo queremos los cambios. Entonces, eso es como empezaron en la coalición. Y algo muy importante de esto es que el modelo del programa es algo que nosotros estamos expandiendo también. Hay otros trabajadores, como en Vermont, hay un grupo de trabajadores que se llama Justicia Migrante. Ellos usaron este mismo modelo del programa, ¿verdad? Que empezamos nosotros como trabajadores. Y ahora ellos tienen su propio programa que se llama Leche con Dignidad. Entonces, se puede usar el modelo del programa o elementos del programa que ayude al trabajador. Entonces, pues siempre estamos disponibles de hablar con grupos de trabajadores, pero como estabas mencionando, Charito, tiene que venir de abajo para poder hacer esa transformación, ese cambio, porque son los trabajadores los que conocemos las experiencias, somos los trabajadores los que sabemos los cambios que queremos. Y es por eso importante que el trabajador empiece o inicie esa manera de organizarse, esa manera de luchar, porque no es imposible. Como dije, toma su tiempo. Nosotros hemos tomado, yo llevo trabajando dentro de lo que es el programa ya 10 años, pero hay compañeros que llevan más de 25 años y hasta ahora es que ellos están viendo estos resultados. Entonces, sabemos que a veces nos desanimamos, sabemos que a veces decimos, no, pues es que eso nunca va a pasar, pero si seguimos nosotros con esta mentalidad así, pues obviamente vamos a seguir así, pero ahora hay maneras de cómo uno puede alzar su voz y como digo, el modelo del programa es algo que expandimos. Si hay trabajadores interesados en hablar con nosotros, pues siempre se puede hacer. Qué maravilla. Sabes, Lupita, cuando te escucho esto, sé que, perdóname, sé que ya hay personas que se han unido así y yo creo que ya está aquí la semilla, ¿verdad, Carlita? Así es, es impresionante realmente ese trabajo de comunidad de base que están realizando y que se puede expandir. Y yo tenía una pregunta con relación a cuál es tu recomendación, Lupe, para los consumidores. ¿Cómo nosotros, todos como consumidores, podemos apoyar este movimiento? ¿Qué podemos hacer y qué no deberíamos hacer para asegurarnos de que el movimiento crezca y se expanda? Sí, nosotros en Immokalee creamos una fórmula como trabajadores, aunque no somos mucho de matemáticas y fórmulas, pero empezamos esta fórmula que se llama C más C es igual a C. Conciencia más compromiso es igual a cambio. Eso es algo que nosotros usamos para conectar con los consumidores, porque como consumidor, ¿verdad? A veces no sabe lo que hay detrás de la comida o cómo fue construido un edificio o cómo fue preparado sus lindos jardines, ¿verdad? Muchas veces no se sabe. ¿Por qué? Porque no se muestra el abuso que existe detrás. Entonces, nosotros cuando empezamos esta campaña, empezamos a ir con los estudiantes en las universidades, con líderes de fe, grupos comunitarios para hablar, ¿verdad? De qué es el poder que el consumidor tiene cuando va a comprar una fruta, cuando va a comprar un tomate,
¿verdad? Los consumidores muchas veces no preguntamos, no sé qué manos cosechó este producto, ¿verdad? Puede ser que los productos que uno está consumiendo viene de personas que están enfrentando acoso sexual, personas que están viviendo esclavitud moderna o labor forzada, o que ni siquiera recibieron el pago por llevar esos productos hasta la mesa, ¿verdad? Uno no se pregunta eso, uno va buscando qué bonito se ve este tomate, tiene buen color, se mira muy jugoso, pero no hace uno la conexión de las manos que lo cosechó. Y por eso hay que tener una voz, ¿verdad? Hay que tener una voz. Tenemos solo muy pocos minutos y yo quiero que tú converses sobre la concientización y sobre todo el llamado que tú nos quieres hacer para algo que tú estás organizando. Exacto, sí. Como consumidor tienen una voz importante. Han marchado con nosotros miles de consumidores a través del país. Nosotros continuamos con la campaña ahorita de corporaciones. Ahorita tenemos un boicot con Wendy's y estamos organizando para una marcha aquí en Florida, en Palm Beach, el 2 de abril. Entonces, cuando un consumidor tiene el conocimiento de que abusos o problemas están pasando detrás de lo que está consumiendo, es donde el consumidor tiene la manera de tomar acción, de salir a marchar, de salir a protestar junto con los trabajadores, de apoyar los movimientos de trabajadores, porque eso es lo que hace el cambio. Y eso es lo que la coalición ha hecho por muchos años, traer la voz del consumidor para apoyarlo al trabajador. Qué increíble. Ok. ¿Tienen una página de la red o hay una manera de conectarse con ustedes a través de Facebook, tal vez? Sí, tenemos las redes sociales en Facebook como Coalición de Trabajadores o Coalition of Immokalee Workers. También estamos en Instagram, en Twitter. Entonces tenemos nuestra página de la Coalición de Trabajadores de Immokalee. También ahí nos pueden encontrar en el sitio web y aprender pues mucho más. Una página del boicot Wendy's. Si quieren saber más del boicot, entonces ahí también tenemos información. Ya, a Immokalee, Florida, a trabajadores de las fincas y el boicot para Wendy's. Qué importante, porque Wendy's está en todas partes, así es que esto puede ser a nivel nacional el apoyo. Imagínate que aquí hay 2.388 casas de aves domésticas que producen para la industria y luego son procesadas en las avícolas donde trabajan los latinos. La producción y distribución de la industria avícola no sería posible sin el esfuerzo de los trabajadores avícolas latinos en toda esta área de Marbac. Hay como 17.739 empleados, imagínate. Y este estado es pequeñito. Es conocido que la mayoría de los trabajadores son inmigrantes latinoamericanos y de Haití, que también es América Latina. Así es que hay todos estos daños. Fueron los más impactados por COVID, Lupita. Fueron los primeros que murieron. Yo conocí a una persona, vino a conversar con nosotros sobre esto y vinieron, el 6% de los casos positivos de COVID vinieron de las granjas agrícolas. En fin, hay cosas muy tristes que decir de todo eso. El tiempo se nos ha acabado, Carlita. Qué alegría, qué inspiración haber tenido a Lupita. Sí, qué mujer espectacular, y como siempre vemos de la fortaleza de las mujeres que se organizan y que están al comando de las transformaciones en esta sociedad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos realmente felices. Gracias a ustedes. Sí. Sí, pues gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa que quieran también platicar conmigo, acá les puedo dar más información ya fuera del aire, lo que ustedes quieran preguntar. Genial, qué lindo. Queremos agradecer a la organización ACLU de Delaware, que es una de las organizaciones miembros de Votamos We Vote, al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana en el Condado de Newcastle, al Fondo Arcano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, donde trabajo, y por supuesto la ZMX 93.9 FM por apoyarnos a que este programa llegue a todos ustedes.
Y queremos agradecer especialmente a Carolyn Torres, que es que con enorme dedicación cuida nuestro programa, proveyéndonos de datos esenciales para compartirlos con todos ustedes. Amigos, los vemos el próximo jueves a las 11:30 AM. Les dejamos con una frase de la activista agrícola Dolores Huerta. Es como que tengamos a Lupita aquí, la activista de nuestro tiempo. Cada momento es una oportunidad de organización. Cada persona es una activista potencial. Cada minuto es una oportunidad de cambiar el mundo. Como tú dijiste, las 3 Cs, compromiso, que termina en cambio. Concientización, compromiso y cambio. Gracias. Muchísimas gracias.